Alfonso, un placer verte. Igualmente, Luis, gracias por invitarme. Por favor, definime, siempre digo lo mismo, un danés, alguien que viene de Dinamarca, no sabe, situación económica de la Argentina hoy, noviembre 2023. Compleja, complejísima, todo fuera de cauce. Quizás el momento más difícil de nuestra historia, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Y una tarea titánica para el próximo gobierno, ¿no? De ordenar todo ese desorden que, como digo, va a ser muy complejo. Pero digo, me impresiona esto, más que 90, más que 2001. Cada crisis tiene su impronta y su propia dinámica, ¿no? Esta en la que estamos viviendo hoy tiene elementos del 2001, tiene elementos también del 89, porque nunca estuvo la inflación tan alta como aquel entonces, digamos, ¿no? Y la dimensión de un Banco Central que no tiene reservas y un Estado Nacional que no tiene crédito, es el equivalente a estar quebrado, ¿no? Ni reservas ni crédito, te quita muchísimos grados de libertad para ordenar la situación, ¿no? Entonces, todo muy frágil. Y esa fragilidad que por ahí la transmitimos los políticos o los economistas hablando de los grandes números, la gente, los pequeños empresarios, los emprendedores lo atraviesan todos los días, ¿no? No hay precios. O sea, hace 30 años que no tenías una situación donde, bueno, te pasa un presupuesto, pero hasta las elecciones, porque después de las elecciones no sé qué va a pasar, ¿no? Y cuando no hay precios, no funciona el sistema, bueno, no hay producción. Si no hay producción, no aumenta el empleo y la economía se empasta, ¿no? Esa combinación de inflación alta y de incertidumbre absoluta de qué es lo que va a pasar es un momento muy, muy particular de Argentina, ¿no? Viste que a veces nosotros, los periodistas, sobre todo los que no sabemos de economía, como quien te habla, tendemos a adjetivar, ¿no? Sí. Entonces, nos parece más como si hiperinflación, escuché el último término, superinflación, estamos en situación respecto a la inflación. ¿De qué características? Mira, la única vez que hubo inflación más alta en los últimos 40 años estábamos en hiperinflación. O sea, es lo más parecido que hemos tenido a las dos hiperinflaciones que Argentina atravesó a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? No hay una definición, digamos, porque esto tampoco es matemático, no es que decís, bueno, a partir de si es más de 10% mensual o es más de 20% mensual. Yo creo que la hiperinflación es más un estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo de los ciudadanos de un país que deciden bajarle el pulgar a su signo monetario, ¿no? Claro. Y entonces huyen del peso, huyen del dinero, y eso es lo que provoca esta situación donde ya no hay referencia de precios. Tuvimos algo muy parecido a esto que estoy describiendo la semana previa a las generales, ¿no? Que no había precios, que se iban acelerando los precios de las listas. Después se calmó un poco, pero para mí es una falsa calma, porque bueno, estamos en periodo de definición, ¿no? Y todos estamos esperando a ver qué es lo que pasa el 19. Entonces, obviamente que se puede evitar la hiperinflación, pero va a requerir de mucha muñeca, mucha precisión técnica y mucha autoridad política para evitarla, ¿no? En esto de evitar la hiperinflación, ¿hay modo para gradualismo o vos crees que el 11 de diciembre, quien sea, tiene que tomar medidas drásticas, dramáticas? Y bueno, mira, la economía te pide shock, no hay ninguna duda, pero la que manda es la política. Entonces, por más que vos tengas el diagnóstico de hay que ir al frente y hay que aplicar una terapia de shock, en algunas cosas no podés hacer shock si no tenés el acompañamiento del Congreso, ¿no? Es bastante obvio que va a haber que cambiar diametralmente la política fiscal, no solamente por el enchastre que hizo este gobierno, sino por el agregado que le puso Massa desde las PASO en adelante, ¿no? Que todavía no vemos esa factura. Emisión. Bueno, sí, bajó impuestos de manera muy populista, devolvió IVA, claro. Bueno, todo sí. Eso. Y como te dije antes, eso lo hace un Estado que está quebrado, que no tiene reservas y que no tiene acceso al crédito y que además tiene déficit. Entonces, la única fuente de financiamiento que le queda es lo que vos graficabas recién, que es la maquinita, ¿no? El problema, y volviendo un poco a tu pregunta anterior, cuando se producen las hiperinflaciones, yo te decía, cuando la gente huye del dinero, no quiero darte muchos números porque es tarde y porque tenemos otras cuestiones para hablar, pero
déjame que te dé por lo menos. Hace 20 años, o incluso 10 años todavía, la cantidad de dinero que manejábamos los argentinos representaba más o menos la 10ª parte del PBI, digamos, ¿no? El 10% del PBI era lo que guardábamos en billetes y monedas y depósitos en cuenta corriente. Hoy ese número está cerca del 3%. O sea, en estos últimos 10 años se ha acelerado, lo que yo te decía antes, la huida del peso por parte de los argentinos, reaccionando naturalmente y bien a lo que han visto ha sido la gestión de este gobierno. Entonces, el gobierno lo único que tiene para recaudar es el impuesto inflacionario, y la bolsa de la que se lleva el impuesto inflacionario se ha ido achicando, porque la gente se ha ido corriendo de ese lugar, ¿no? Entonces, no te queda más, digamos. Vos en su momento, no sé, este gobierno usó las AFJP, Claro. usaron las reservas del Banco Central, en su momento la deuda en pesos, digamos. Ya no queda nada, lo único que queda es la maquinita. Y cuando lo único que queda es la maquinita, si querés evitar la hiperinflación, tenés que resolver el problema original, que es la cuestión fiscal, ¿no? Entonces, el gobierno que gane va a tener que encarar eso. Ahora vamos a cuestiones técnicas, económicas muy específicas, pero déjame preguntarte, desde lo político, en Juntos por el Cambio se produce una eclosión con la decisión de Macri y Bullrich de apoyar a Milei. ¿Tenés decidido quién vas a votar? Tengo decidido que no voy a votar a Massa, bajo ningún punto de vista voy a votar a Massa. Pero me costaría muchísimo votar a Milei, esa es la realidad. Me quedan algunos días para decidir, creo que estamos todos en esa línea. Me gustaría ver por lo menos 3 propuestas viables y razonables de Milei, que no las veo. Hago el esfuerzo y no las encuentro. O sea, estás entre Milei, Blanco, no voy. Exacto, sí, exactamente. Bienvenido al club. Digo, porque yo que me pronuncié por la posibilidad del voto blanco, liga los mismos adjetivos. Neutral, cobarde, funcional a Massa. Bueno, me parece, a ver, estamos eligiendo entre una película de terror y una de suspenso, no sé, poner el nombre que quieras, digamos. Las dos opciones son malísimas. Una ya la conocemos y la otra, todo indica que, aunque no la conozcamos en la práctica, lo que hemos visto hasta ahora de cómo se maneja Milei, lo que propone Milei, las ideas inaplicables de Milei, los idas y vueltas que ha tenido Milei a lo largo de esta campaña, a mí eso no me da ninguna tranquilidad. Y la verdad que no, el voto en blanco es una alternativa, por supuesto. Tampoco creo que haya que militar el voto en blanco, pero una manera de pensarlo es que el próximo gobierno, como dije, va a tener una situación muy complicada. Cualquiera de los dos son muy malas opciones. Va a haber un rol muy importante de la oposición, y creo que ahí va a haber una responsabilidad grande de Juntos por el Cambio, lo que queda de Juntos por el Cambio, como dijiste vos. Creo que lo mejor que puede pasar es que el que gane no se la crea, ¿no? Claro. Entonces sería muy bueno que el ganador no llegue al 50% de los votos, que ni siquiera pueda respaldarse sobre eso, ¿no? Y que tenga que respaldarse exclusivamente sobre el Congreso, de qué manera va a gobernar, ¿no? Y mencionabas algo, no quiero dejar pasar esto el acuerdo o la alianza de Mauricio con Milei. Es inaudita en el siguiente sentido, Luis, que, a ver, en cualquier país razonable del mundo, cuando sucede esto y hay candidatos que quedan afuera por definición, empieza la discusión, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para que este candidato me apoye, ¿no? Si voy a la segunda vuelta. Mauricio le dijo a Milei, tenés un cheque en blanco. O sea, no hubo ningún esfuerzo, y creo que esto lo dijo tanto Mauricio como Patricia Bullrich, que el apoyo es sin condiciones, ¿no? Y creo que eso es un error. Me parece que no podés comprometerte, conociendo además la plataforma de Milei, y dado que Juntos por el Cambio se opuso a esa plataforma durante toda la campaña, ¿no? Entonces, las opciones son malísimas. Esa es la situación en la que estamos. Da la impresión que el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, más que por amor, es por espanto a Massa. ¿Es? No lo sé. A ver, la propuesta final de Patricia durante la campaña, incluso
el slogan era para derrotar al kirchnerismo es ahora, para siempre, ¿te acordás algo así? Obviamente que este comportamiento es muy compatible con ese eslogan, no hay ninguna duda, ¿no? Pero me parece que la dificultad que atravesamos hoy requiere una propuesta por la positiva, ¿no? No por me opongo a esto, ¿no? Sí, todos sabemos que es un desastre lo que hizo el kirchnerismo, pero ¿cuál va a ser la propuesta, ¿no? Ayer veíamos el debate entre Rossi y Villarruel, ¿no? Rossi queriéndola llevar al pasado a Villarruel y Villarruel hablando del presente. No cayó una idea del futuro en ese debate. Es verdad. Y esto es la orfandad que tiene hoy el votante, ¿no? En un momento de crisis económica, lo que querés es alguien que te marque cuál es el rumbo por el cual vamos a salir, no alguien que te diga, no, en realidad lo que pasó hace 20 años no es esto o es esto, y en realidad lo que estás haciendo ahora no. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para resolver este lío, ¿no? Tengo claro lo que pensás de Massa, lo has dicho, pero a ver, definime a Javier. ¿Qué es Javier Milei? Vuelve el danés y te dice, Alfonso, ¿me decís qué es Javier Milei? Javier Milei es un economista con buena capacidad de comunicación, que ha instalado temas que eran tabú en Argentina y que le ha hecho bien a la discusión política. Me parece que ha tenido el valor de llamar algunas cosas por su nombre, cosas que durante mucho tiempo no se podían plantear. Pero también es un llanero solitario, ¿no? Empezó en los estudios de TV, con el rating que le daba tener estas posturas extremas, con, incluso apariciones ¿te acordás que hacía teatro también? Sí. Y toda esa cuestión. Fundó una fuerza política un poco al revés de cómo se hace normalmente, como tuvo perfil de candidato, entonces necesitaba la estructura política. Entonces es un gran signo de interrogación respecto de la capacidad que tenga para gobernar, ¿no? Y yo te diría que lo que mejor define a Milei es un salto al vacío. No por Milei, no por la oferta, sino por la demanda. O sea, que hoy Argentina esté adjudicándole a Milei una chance de resolver los problemas estructurales que tiene Argentina, indica que, mejor tengamos cualquier cosa que sea nueva con tal de no tener lo anterior, ¿no? Tiene poco sustento eso también, ¿no? Pero digo, ¿técnicamente es sostenible lo que dice él? Nada de lo que dice Milei es sostenible. ¿Nada? Nada. Yo por eso te digo, dame 3 propuestas por lo menos para ver si puedo cambiar el voto. Pero no, nada es sostenible. O sea, la propuesta insignia, por supuesto, ya se ha discutido ad nauseam, ¿no? La de dolarizar sin dólares. Pero ninguna de las otras es viable. ¿Qué significa que en política exterior solamente me voy a relacionar o mi eje va a ser Estados Unidos-Israel? Estás en Sudamérica, tenés socios. No va a hablar con Lula. No va a hablar con Lula. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuándo se vio una cosa así, ¿no? No va a hablar o quiere, después lo corrigió un poco como todo, ¿no? Pero no quiere tener una relación comercial con China. Estados Unidos tiene una relación comercial con China. Es el principal socio comercial prácticamente, Estados Unidos, después de México. Ahora, están en las antípodas ideológicas, ¿no? Antípodas ideológicas, pero no hay ningún político del mundo que confunda una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en Milei. ¿Nos puede sorprender? Puede ser. Me permito ser escéptico respecto de esa situación, porque una cosa es la sorpresa, ¿no? Como lo hemos tenido, no sé, en Ecuador, que aparece uno de golpe, que no estaba en el radar. Milei lleva 2 años en la política ya dejó de ser no casta, porque incluso muchos de los que lo acompañan son parte del sistema, y lleva muchos años más en los medios, que es una forma también de estar en política y de estar en la palestra, ¿no? Entonces, no se puede argumentar que estamos dispuestos a sorprendernos porque no sabemos muy bien quién es. Creo que está todo a la vista. Hay algo que dijiste, ¿verdad? Se debatió hasta el hartazgo, la dolarización. Melconian fue gráfico, ¿no? El fideo con tuco, sin fideo y sin tuco. Y sin embargo, en el electorado de Milei vos hablás, me da la impresión, y hay como la convicción, va a sacar de la... ¿Hay una galera de donde sacar la posibilidad de la dolarización? No hay una galera. Es la inconsistencia de decir, yo quiero dolarizar para sacarles a los políticos argentinos la capacidad de estafarnos con el peso y de endeudarnos. Ahora, después dice, para dolarizar tengo que pedir los dólares afuera que no tengo.
Entonces, ¿cómo es? Sí, ayer Villarroel habló de los dólares que tienen los argentinos, que no ponen en el sistema. Sí, creo que no lo explicó bien, creo que fue confuso. Creo que también es parte del desorden que tiene Milei, ¿no? En los temas económicos da la impresión de que él es el que define, pero tampoco se ve un equipo detrás, ¿no? Entonces, a ver, la dolarización prende por oposición a lo que ha sido el fracaso de los últimos años de la moneda, lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, también es cierto que si te vas no mucho tiempo más atrás, y voy a hacer unos 30 segundos de autobombo, si me permitís. Claro. La última vez que Argentina tuvo inflación de un dígito, estábamos nosotros al frente del Banco Central. ¿Y que éramos genios, éramos cráneos? No, éramos un poco más jóvenes, más audaces, si querés, más valientes, pero teníamos una ley que nos protegía, ¿no? La independencia del Banco Central ya fue probada en Argentina y funcionó. Que no nos vengan a decir que no, después vienen los políticos. A mí Duhalde, que fue el presidente que me nombró al frente del Banco Central, no me conocía el día que me ofreció el cargo. Reflexionamos un poco acerca de eso, Luis, pues no fue hace tanto tiempo, ¿no? Un presidente peronista de transición le entrega las llaves de un elemento central de la política económica a un desconocido, literal, que además yo había estado mucho tiempo viviendo afuera, o sea que era realmente casi un paracaidista, ¿no? Y esa experiencia funcionó. ¿Y por qué no lo podemos repetir? Yo me resisto a creer que no podemos repetir eso, ¿no? Mucho más factible es eso que la fantasía de, bueno, pido dólares, los pongo en un fideicomiso y después retiro. Lo que no te explican, y un poco el comentario de Villarroel de anoche transpira esa sensación, es que qué van a hacer con los depósitos bancarios, digamos, ¿no? Porque detrás de los depósitos están las LELIQs. Las LELIQs son un pasivo del Banco Central. Si eliminás el Banco Central, ¿quién se va a hacer cargo de ese pasivo, ¿no? Entonces ahí tiene toda una fantasía que van a armar un fideicomiso y dentro de 5 años rescatan las LELIQs. Ah, bueno, pero hay depósitos a plazo a 30 días que Sí, están no a detrás de 5 las LELIQs. años. No, claro. Entonces, la única experiencia parecida que tuvimos de dolarización, de vuelta se ha discutido mucho, la convertibilidad. La convertibilidad tuvo éxito durante los primeros años, terminó muy mal después, pero me interesa más bien destacar el punto de partida, o las condiciones previas o las condiciones necesarias para hacer un experimento monetario de ese tipo, ¿no? Y Cavallo, que fue el que lanzó la convertibilidad, tuvo 2 episodios previos que le permitieron llegar a ese punto de partida, ¿no? El primero fue la hiperinflación, la segunda hiperinflación, o las 2 hiperinflaciones de 89 y 90, ¿no? Que limpiaron mucho de los pesos que había en el sistema, ¿no? El valor de esos pesos se licuó porque subió tanto la inflación, ¿no? Y la segunda cuestión fue el plan Bonex, ¿no? Que licuó lo que faltaba de los pesos, que eran básicamente los depósitos. Entonces, después sí, el Banco Central tenía los dólares para rescatar los pesos, pero porque hubo un trabajo previo, ¿no? Hoy no tenés ninguna de esas 2 precondiciones, o trabajos previos, o accidentes, como los quieras llamar, y además encima no tenés reservas negativas, ¿no? Entonces la pregunta que tenés que hacer es, si yo estoy dispuesto a dolarizar sin dólares, primero tengo que explicar a cuál de mis acreedores a los que le debo dólares no se los voy a devolver. Sin metáfora. Sin metáfora, sí. Aprovecho para decir esto, ya que me lo dejaste picando. Creo que en algunos de estos temas no hay que abusar de las metáforas, ¿no? Yo vi algunos grupos focales donde le preguntaban, cuando apareció Melconian, Fideos con Tuco, sobre todo los jóvenes. Y los jóvenes decían, ¿por qué me están boludeando a mí con una metáfora? ¿Qué es Fideo con Tuco? Explíqueme por qué dolarización sí o por qué dolarización no, ¿no? Creo que estas metáforas a veces casi que embarran la discusión y le facilitan la vida al que hace la propuesta inviable, ¿no? Me quedó claro tu definición, es un economista con gran capacidad, con cierto histrionismo para contar. Mucho histrionismo, sí, y con, sí. con, digamos, recepción masiva, o de lo que antes era para un grupito de ustedes, pregnó. ¿Vos lo trataste personalmente alguna vez? No, me lo he cruzado solamente en un par de estudios y no, personalmente no lo vi. No. ¿Qué te pasa cuando se duda sobre su estabilidad emocional? Bueno, me parece que es lícito tener esa duda, sí, por supuesto, porque no estamos hablando de un cargo menor, ¿no?
A ver, si estuviéramos haciendo un casting o una búsqueda para una empresa, sería un factor determinante, digamos, ¿no? La estabilidad emocional de un candidato. Bueno, cuanto más para el cargo más importante de la nación. No está previsto en las reglas, todo lo que ya sabemos, pero sin ninguna duda eso es un factor de decisión del votante, sí, no tengo ninguna duda. Y la verdad que el track record no es bueno, ¿no? No quiero caer en la descalificación ni en la convicción de que ese es un problema, pero digo, Milei ha ido cambiando mucho, ¿no? De sociedades, de compañías, ¿no? Acordate, arrancaba con unos amigos, después se peleaba con esos amigos, peleado a muerte, y las propuestas también se han ido modificando, ¿no? Hace poco decía, no, yo nunca hablé de dolarización, hablé de, no me acuerdo, de reemplazar el peso, ¿no? Y ahora está de vuelta hablando de dolarización. Entonces es difícil seguirlo, no hay ninguna duda. Es histriónico, pero el contenido te deja muchas más dudas que certeza. Que certezas. Sí. Definime a Sergio Massa. Sergio Massa es yo diría que es el político que mejor representa el sistema, ¿no? La cultura del sistema político, donde está todo contaminado, ¿no? Donde creo que Mauricio le puso bien ese mote de ventajita, ¿no? Sergio Massa se corre de un lado para el otro según le convenga a él. Un día te dice que va a echar a todos los ñoquis de la cámpora y el otro día se monta sobre la estructura de la cámpora para llegar a ser candidato a presidente. La manera en que se relaciona con el sector privado también refleja esa área oscura de nuestra sociedad, ¿no? Donde te diría que la anomia que tenemos en Argentina, ¿no? Donde al final no sabes bien cuál es la regla. Bueno, en ese lugar de anomia, el animal que mejor se mueve es alguien con la personalidad de Sergio Massa. Por eso hay muchos empresarios que dicen, no, Sergio puede llegar a resolver el problema. Bueno, son empresarios que son parte de este ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, cuando Milei dice tenemos que cambiar de cero y tenemos que cambiar, por supuesto que eso es cierto, ¿no? Ahora, el tema es cómo sostenés esas reglas a lo largo del tiempo, para no volver a caer en el pozo original, ¿no? No creo que pase, pero viste que Massa coquetea con esto de que nombraría un ministro de Economía que no sea de su partido, circularon nombres. ¿Te llama y te ofrece? ¿Aceptarías? No. ¿Por? Bueno, por todo esto que te estoy diciendo y mucho más, ¿no? Massa representa la corrupción, representa el descalabro absoluto económico del último tiempo, ¿no? O sea, no le puedo dar ni siquiera el beneficio de la duda a Massa por su historia y porque además es el que creó el problema. Vuelvo para que no queden dudas, porque a veces para el televidente no es tan obvio, ¿no? Yo le acepté a Duhalde ser presidente del Banco Central hace 20 años, pero era un Banco Central independiente, que estaba totalmente protegido por la ley, y así fue toda mi gestión de independencia, ¿no? Participar de un gobierno es otra cosa, ¿no? Entonces, no, bajo ningún punto de vista. Yo digo que en esta elección, que para las dos ofertas son tan difíciles, el insumo cumplimiento de la palabra no cotiza. Quiero decir, en el caso de Massa podría poner 600.000 ejemplos, desde la UCD al trotskismo, desde los Cámpora, sin duda, los Barros, me monto, Cristina, nunca más kirchnerismo, aliado Cristina. Y el caso de Milei creo que también ahora quedó atrapado por el incumplimiento de la palabra. Montonera tira bomba estoy de acuerdo con usted, señora Bullrich. Te pregunto como dirigente político, ¿no garpa ser relativamente coherente con uno mismo? Yo espero que sí, y no voy a dejar de intentar de que garpe, y nunca voy a estar en el otro lugar, digamos. Pero hoy por hoy se ve que las preocupaciones pasan por otro lado, ¿no? O por ahí ¿Por dónde pasan? Pero digo, inseguridad gana matanza. Corrupción gana lo más. El cumplimiento de la palabra no cotiza, la corrupción no cotiza, la inseguridad no cotiza. ¿Por dónde pasa?
Me parece que pasa exclusivamente por el presente. Creo que ha desaparecido la dimensión del futuro, ¿no? Lo ves muy claramente en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que se van. Y creo que hay una franja muy grande de la sociedad argentina que sobrevive, que no vive, que sobrevive, y que está encapsulada en el presente. Entonces, esa es la gente que dice, bueno, yo más o menos tengo el plan o lo que sea, puedo, no me vengan a traer un disruptivo, ¿no? Y después están los otros que dicen, bueno, como este presente es insoportable, dame algo distinto. Pero no me dicen, dame futuro. Fíjate, es interesante eso. Dame la posibilidad de proyectar. Dicen, no, sácame de este presente horrible. Dame un presente distinto, pero no te están demandando la horizonte proyección. de... Exacto. Y ahí hay un cambio respecto del 2015, que es la otra referencia cuando a mí me tocó ser parte cuando fui parte del gobierno de Macri, ¿no? Ahí sí había una demanda de futuro, había una demanda de dejar atrás aquello, ¿no? Hoy yo no lo veo, pero también esto es parte de las crisis terminales, ¿no? Te envuelve a ver, si a vos no te alcanza para llegar a fin de mes, no puedes estar proyectando lo que vas a hacer dentro de 5 años. Entonces tu preocupación, tu urgencia es el día a día, ¿no? Argentina es un país que está atrapado en el día a día. Por eso no hay inversión, ni local, ni extranjera. Y por eso sin inversión llegamos a la situación inédita. Yo creo que prácticamente no hay ningún país del mundo donde asalariados registrados estén debajo de la línea de la pobreza. O sea, vos fijate que esto, y es el gobierno del justicialismo, ¿no? Imagínate si a Perón le hubieras explicado en el 50 o en el 60, mire, general, va a llegar un momento donde va a haber muchos empleados, pero el 30% de los empleados registrados no les va a alcanzar para comer. Inimaginable, ¿no? Bueno, esto lo consiguió Alberto Fernández, Cristina, Sergio Massa, ¿no? Y la CGT que apoya, ¿no? Esa complicidad también hay que subrayarla, ¿no? CGT no les hace un paro, les celebra la caída del salario real más grande de toda la historia, ¿no? ¿Cuánto la estructura le gana a un funcionario? Vamos a ponerlo en primera persona. Llegás a ser ministro de Economía, yo no me olvidaré nunca esa tarde en esa conferencia de prensa en el Ministerio anunciando el fin del cepo, y todos con casco y casi cuerpo a tierra esperando. No pasó. ¿Cuánto la estructura te gana? Es decir, vos llegás con esta idea y decís, pero esto no se puede, porque aquello conspira. La estructura te condiciona, pero no te gana inexorablemente. Depende mucho de tu muñeca, si querés, de tu capacidad, que es muy distinta la capacidad que necesitas para gestionar la cosa privada que para gestionar la cosa pública, ¿no? En el sector público vos tenés que convencer a los que están en tu línea de mando de que ejecuten una orden, ¿no? Muy diferente de lo que es en el sector privado, ¿no? Entonces las cosas llevan más tiempo porque tenés que lograr que todos los que están en la cadena de la ejecución estén de acuerdo con el camino a tomar, digamos. Y por supuesto tenés resistencias. En el sector público argentino tenés además capas geológicas, ¿no? de personas que entraron al sector público sin ninguna capacidad, simplemente por una amistad o por una afinidad política. Eso tenés que saber distinguir, digamos, por qué camino podés andar. Pero si vos tenés la convicción y tenés la claridad, yo eso lo vi mejor en la experiencia en el Banco Central que en el Ministerio. ¿Por qué digo mejor? Bueno, era más joven, era más paracaidista, y si bien había resistencias también al cambio en el Banco Central, había un nivel de burocracia muy, muy alto. Entonces yo me tomaba el trabajo de dar la discusión interna, y era una discusión en una frecuencia en la que, bueno, la podemos resolver, ¿no? El Ministerio de Economía era más complejo porque además el Ministerio afecta a todas las áreas de gobierno, ¿no? Pero no, yo creo que no es una excusa esa para que después no haya buenos resultados, ¿no? Y en todo caso, si lo fuese, nadie puede decir que no lo sabía, digamos, claro. ¿no?
Sí, no te sorprendes en el no, cargo. no te sorprendes. Pero sí es muy importante, sobre todo para los que vienen del sector privado, sí se sorprenden, porque no están acostumbrados a dar una instrucción y que se cumpla. Bueno, no, en el sector público no es así. Vos tenés que convencer al gerente del área o al director de que lo mejor que podés hacer es convencerlo o convencerla de que la idea era de él o de ella y no tuya, digamos. Caigamos en 2 o 3 lugares de tu gestión que imagino que alguno te lo debe decir. Primero, ¿sentís que Macri defraudó a millones de votantes que lo apoyaron en 2015 y 2017? No sé si usaría ese verbo realmente. Creo que hubo una desilusión respecto de lo que Macri prometía y de lo que pudo lograr Macri. Pero no veo que haya habido... A ver, por supuesto, un porcentaje hay, pero no creo que sea mayoritario el que se sintió defraudado. Parece que la mayoría de los votantes de Macri entendieron que el tema era mucho más complejo de lo que inicialmente parecía y que, bueno, más allá de la buena voluntad no se pudo llevar adelante el plan original, digamos, ¿no? Curiosidad cuasi chismosa. ¿Te hablas con Macri? Cada tanto por chat, sí, cada tanto por chat. Ahora, si querés que vamos al chisme frontal, no, desde la PASO que no hablo ahora, no me chateo con Macri. Pero sí, no tengo problema en hablar con nadie. Hablé mucho con Patricia antes de la primera vuelta. ¿Con Marcos Peña? Con Marcos, mira, me encontré este año en una conferencia que es una vuelta a la vida, ¿no? En Gdansk, en Polonia, en la cuna de Lech Walesa. Coincidimos ahí en una conferencia, él sabía que yo iba, me escribió antes, me dijo, bueno, ¿por qué no nos tomamos un café? ¿Qué sé yo? Así que en Polonia retomamos... Recompusieron. ¿Venía sí. de Bariloche? ¿El cuento de Bariloche es real? ¿Cuál de ellos? La renuncia. Bariloche es libre. Ahora me agarró una laguna que supuestamente vos lo fuiste a ver y él te dijo tenés que renunciar y... No, el momento de cuando yo me voy del gobierno de Macri, no, Marcos Peña me da la noticia y después yo voy a la Angostura, que es donde estaba. Ahí estábamos. Al sur, había un sur. Sí, sí. ¿La noticia te la dio acá en Olivos o allá? En Casa Rosada. ¿Y cómo fue eso? No, a ver. La cosa ya venía bastante tirante, ¿viste? Así que no... Y además agrego, nosotros habíamos tenido yo diría una responsabilidad muy grande de desactivar la bomba en el arranque, ¿no? Y por lo menos los cables principales de la bomba los cortamos, ya no había las urgencias que había antes. Cuando está la urgencia, la persona a cargo de esa urgencia avanza y el equipo se acomoda, ¿no? Cuando desaparece la urgencia, bueno, es más difícil avanzar, ¿no? Y eso básicamente fue lo que pasó, pero no hay nada que lamentar en ese sentido, ¿no? ¿Cachito rencor? No. ¿Qué decís con Marcos? ¿Y con la salida tuya? No, para nada. No, yo estaba... A ver, yo recuerdo que... Mira, te voy a decir esto. No creí que íbamos a hablar del pasado en esta nota, pero con mucho gusto lo comparto con vos. En junio del 2016, o sea, 6 meses, un poquito más de 6 meses de asumir, nosotros cortamos el último cable, que era... el Senado nos aprobó la ley de sinceramiento fiscal, que después, como sabés, fue el sinceramiento fiscal más grande de la historia mundial, inclusive. Digo mundial porque en ese año también estaba Tailandia blanqueando. Por las dudas, sinceramiento para los burros, el blanqueo. Sí, el problema que, a ver, yo por qué no uso blanqueo, porque han habido tantos en Argentina y todos los blanqueos, con excepción de del nuestro, terminaron premiando al evasor. Y una característica de nuestro sinceramiento fiscal que quizás no comunicamos suficientemente bien es que fue el único ejercicio de este tipo donde se premió al cumplidor. Y se le puso una tasa impositiva muy alta al que había evadido y quería volver
a estar bien, digamos. Pero los que estaban en regla y nunca habían pedido una moratoria ni nunca se habían atrasado, todos esos tuvieron una rebaja impositiva. O sea, era muy importante como señal hacia adelante, ¿no? Y bueno, la noche que el Senado aprueba esa ley, yo le dije a Pedro Lacoste, mi viceministro, le dije, acá terminó nuestra gestión. Porque los 3 o 4 temas, cepo, holdouts, INDEC, sinceramiento fiscal, que eran papas calientes y que marcaban un antes y un después, los hicimos en tiempo récord, en 6 meses, ¿no? ¿Qué te pasa cuando el domingo lo leí, sin saber que todavía que ibas a venir hoy? Porque la decisión de Prat Gai de levantar el cepo, y después no te compete, pero digo, la deuda fenomenal que se toma, los 55.000 millones de dólares, favorecieron para la fuga de capitales de los amigos. No, está todo mal. Pero el domingo lo leí, o sea, no es que lo leí hace 3 años. No, pero está todo mal eso, Luis. Decís bien, yo ya no estaba, pero no son 155.000. O sea, la deuda que... 55.000. Ah, 55. 50, Perdón. Sí. En realidad es un poquito menos, son 48.000. Sí. 48.000 es el 14% de la deuda de hoy de Argentina. Eso es interesante para remarcar. Digo, sí. cómo se endeudó este gobierno que está terminando, pero si no parece que fueron... Este gobierno y el anterior de Cristina. O sea, se le dice a Macri el endeudador, toda la cuestión esta, pero la deuda, o sea, la variación de la deuda durante el gobierno de Macri aportó al saldo actual o al stock actual el 13% de lo que debe Argentina, ¿no? Entonces, me parece que la carga de la prueba hay que dar la vuelta por completo, ¿no? Son los que endeudaron, acusan al que intentó resolver el problema de los que habían endeudado, ¿no? Porque la deuda al final es el resultado del déficit, ¿no? Si Macri no hubiera reducido el déficit, la deuda que hubiera dejado hubiera sido mucho mayor y el déficit se lo dejó Cristina. Y Cristina lo inventó al déficit porque su marido le dejó superávit, ¿no? Entonces, esa crónica es bastante sencilla. Sin embargo, el relato logró imponerse, ¿no? Alberto Fernández lleva acumulados más de 80.000 millones de dólares de deuda. Va a terminar con el doble de lo que acumuló Macri. De vuelta, Alberto Fernández lleva... 84.000 millones de dólares desde que asumió. Aumentó la deuda pública de la Administración Nacional. Y además, lo dijimos al principio, déjame que lo traiga ahora de vuelta, saquearon por segunda vez el Banco Central. Si vos tomás la presidencia de Cristina y mirás el Banco Central, 2 cosas tenés que mirar en el Banco Central, que son las que aparecen en la discusión de todos los días, ¿no? Te tomás un taxi y te hablan de las LELIQs y de las reservas. Sí. No miremos otra cosa. Entre la caída de reservas y el aumento de la deuda del Banco Central, LEVAX o LELIQs, en la primera gestión de Cristina se llevaron 60.000 millones de dólares del Banco Central. Y en esta van 70.000. O sea, lo que no podés hacer después es sorprenderte de que nadie quiera tener la moneda que emite ese Banco Central. Pero el problema no es del Banco Central o de los políticos argentinos en general. El problema es del kirchnerismo, que cada vez que tuvo la oportunidad se llevó puesto el Banco Central. 130.000 millones de dólares. Y ahí no te estoy poniendo en la cuenta lo que se le debe a deuda comercial por importación. Hoy me decía Pancho, Francisco Olivera, sí. 55.000 millones de dólares, hoy. Hay parte de eso que es capital de trabajo, de giro, o sea, siempre están más o menos en 20.000, sería una situación normal. Entonces, lo anormal son 25.000 millones de dólares. Esos son todos importadores que van a llegar cuando, suponete que cuando dolarice Milei o cuando Massa, no sé, unifique el tipo de cambio, van a decir, bueno, ustedes me dijeron consíganse los dólares por otro lado, que yo después se los voy a dar, yo Banco Central, bueno, ahora los vengo a buscar. Nos hicieron lo mismo en el 2015, cuando nosotros asumimos en el 2015, había una deuda comercial de más o menos 8.000 millones de dólares. Y cuando nosotros levantamos el cepo, aclaramos que había una regla para el flujo, o sea, para las importaciones nuevas, pero había otra regla para el stock. O sea, no vengan los 8.000 al primer día, pues no va a haber para todos, ¿no? El próximo gobierno va a tener que hacer algo parecido, va a tener que hacer un cronograma para que... Vos viste que, sobre todo a Massa, le encanta decir que no, ya, o sea, el problema que él tuvo fue la sequía, ¿no?
Y entonces, no habiendo sequía, yo ya no soy un problema, porque los resultados van a ser otros. Y entonces te empieza a explicar que el año que viene va a haber, no sé, 15.000 millones de dólares más de exportaciones Más del el año. ahorro de la energía, más... La energía, qué sé yo. Bueno, suponete que con viento a favor, esos sean 20.000 millones de dólares. No cubrís la factura del descalabro que te dejó, ¿entendés? O sea, necesitas un año muy bueno para empezar a compensar la deuda que te dejó solamente de la parte comercial, ¿no? Por eso te decía al principio, no quería entrar en detalle, pero está todo absolutamente fuera de eje y fuera de madre, ¿no? Lo otro que ahí sí se te acusaba directamente a vos era que liberarnos del cepo era permitir que los capitales golondrinas vinieran, especularan, se llevaran el dinero y fugaran el dinero los amigos, las empresas. Bueno, el que dice eso no está informado, porque nosotros no hicimos eso. Nosotros simplemente lo que hicimos fue aumentar el mínimo que podían comprar los residentes argentinos, que lo pasamos a 2 millones de dólares por mes, ¿no? Y no permitimos que entraran los capitales externos ni que salieran, ¿no? Nosotros teníamos una regla, pensalo así: si la norma era que hay un tope de 2 millones de dólares para salir por mes, no entra nadie de afuera, ¿no? No le conviene, claro. No le conviene. No es negocio. El que viene con una ficha de 100 dice, bueno, tengo que esperar 50 meses para irme, no entro, ¿no? Nosotros no solamente teníamos ese tope muy, muy estricto, sino que además teníamos una cuarentena, para todo aquel que quisiera entrar desde afuera, lo que vos decías, ¿no? Los fondos especulativos o capitales especulativos. Muy bien, usted entre, señor, pero se tiene que quedar por lo menos 120 días. Entonces tiene un periodo de, ahora ya no le podemos decir cuarentena porque tiene otra connotación, ¿no? Pero tiene un periodo de estacionamiento durante el cual no se puede ir, ¿no? Y si vos te fijás, mientras yo estuve en el Ministerio de Economía, no hubo ingreso de capitales golondrina, justamente por esta regla, ¿no? El problema fue después, el 2017, entraron todos esos capitales porque cambiaron las reglas en el Banco Central y el Ministerio de Economía, y después en el 2018, cuando se quisieron ir, esos capitales generaron ese problema, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso. Pero vuelvo a lo que vos decías, nosotros levantamos el cepo, sí, a los fines prácticos para todos los argentinos, digamos, el 99,9% de los argentinos le alcanza con 2 millones de dólares por mes. Capaz que sí, ¿eh? A Cristina no, porque Cristina por lo que dice ella en su libro, ¿te acordás que ella en su libro dice, me asusté con el gobierno de Macri y entonces en febrero saqué todos mis pesos que tenía en plazo fijo y compré dólares y los puse en una caja de seguridad, que son los que aparecieron después a nombre de Florencia, ¿no? No sé si era un ardid para justificarla a Florencia, pero en todo caso esa es la definición, yo diría, de manual kirchnerista de fuga de capitales, es esa, agarrar pesos, comprar dólares y sacarlos del sistema. Cristina hizo eso por 6 millones de dólares. Cuando asume el nuevo gobierno y el Banco Central hace algo que no hace ningún banco central del mundo, que es tomar partido por un espacio político y dice, yo voy a publicar este informe con todos los que fugaron divisas, no aparece el nombre de Cristina ahí. Aparecen otros nombres, pero si vos trasladás el monto de esos 6 millones de dólares que Cristina admite haberse llevado, está en el tope de los que más fugaron divisas. Bueno, explícale esto a un kirchnerista. No hay modo. No hay modo, pero es la realidad. Y no porque lo digo yo, lo dice Cristina en su libro y el Banco Central de los kirchneristas apenas asumir. No estamos trayendo información de ningún otro lugar, ¿no? Definime a Pelle como presidente del Banco Central. Totalmente. A ver, si el Banco Central tiene que ser independiente, Pelle es exactamente lo contrario. Es un apéndice del gobierno y se entregó por completo a las necesidades del gobierno. Lo hizo ahora, pero siempre fue en esa línea, ¿no? Pero como presidente del Banco Central te lo defino así. Te pedí que definieras a... También digo esto, ¿no? Para que quede claro, porque si no, yo te dije que cuando nosotros estuvimos en el Banco Central nos protegía la ley. Porque la Carta Orgánica obligaba al directorio del Banco Central a ser efectivamente independiente
Poder Ejecutivo del gobierno de turno. Y además, aquella Carta Orgánica le imponía al Banco Central cumplir con una meta de inflación, y si no cumplía con la meta de inflación, el Senado podía echar al directorio. Palabras más, palabras menos, ¿no? En el 2011, cuando Cristina gana y dice vamos por todo, ¿te acordás? Entonces intenta ir por la justicia, ¿te acordás? La democratización de la justicia. Intenta ir por los medios, contra Clarín. Ley de medios. Ley de medios. Se lleva por delante YPF, que ahora nos va a costar, entre otros dólares, 16.000 millones por las impericias de Kicillof, de cómo lo hizo. Y se lleva por delante el Banco Central. Ahí cambia la Carta Orgánica, y la Carta Orgánica de hoy, la verdad es que no le da, ponelo así, si Pelle mañana se levanta, alguien le cambió el chip y dice, yo a partir de ahora quiero ser independiente, la Carta Orgánica no lo protege. Porque la ley que regula al presidente del Banco Central o al directorio le dice, usted tiene que conseguir la estabilidad de precios. Pero también tiene que conseguir el pleno empleo y la estabilidad financiera y la equidad social. Entonces, digamos... Carece de independencia real. Absoluta. Y en la práctica lo ves, porque por esto que yo te decía antes, este saqueo que hizo esta gestión, obviamente que es con la connivencia del Banco Central, ¿no? Te pedí que definieras a Milei, a Massa, a Pelle. ¿Quién sos vos? Yo también soy economista, como bien lo sabés, con vocación por ayudar a que Argentina salga adelante. Esa vocación la tuve siempre, desde muy chico. Cuando me fui a vivir afuera, lo hacía pensando que me iba a capacitar para venir a hacer un aporte mejor cuando me tocara, y me tocó. Y tengo esa vocación de lo público y de, bueno, este es el lugar que amo, es mi tierra, es lo que quiero, no quiero que mis hijos se vayan, ¿no? Y estoy a full para eso, para ayudar a que Argentina sea realmente un país normal y que recuperemos el futuro. ¿Con ganas de seguir actuando en política, Tucumán, donde fuera? Donde fuera, a veces tenés más ganas, a veces tenés menos, ¿no? Pero lo que no perdés es la vocación, ¿no? La vocación, bueno, lo podemos hablar de... Vos también tendrás tus vocaciones y sabés que no le podés dar la espalda a la vocación, ¿no? Y cuando tenés la vocación y tuviste la suerte de haberte podido educar y haberte capacitado en las cosas que te gustan y que desde ese lugar podés hacer un aporte, y ya la vocación deja de ser una cosa romántica, pasa a ser casi una obligación. Yo lo vivo así, ¿no? En mi cuenta de Twitter habrás visto, yo tengo la frase de San Martín, serás lo que debes ser o no serás nada, ¿no? Eso me define. Eso me define. ¿Seguís pensando que Juntos por el Cambio existe? Bueno, formalmente existe porque nadie decidió que dejara de existir, ¿no? Creo que va a ser muy difícil sostenerlo, gane quien gane. Pero bueno, si es otro nombre, será otro nombre. Yo creo que eventualmente Argentina va a terminar de salir cuando haya una coalición de centro que pueda hacer reformas que se sostengan a lo largo del tiempo, ¿no? Y no es el escenario que tenemos ahora, es como que el centro se vació, ¿no? Tenés el kirchnerismo por un lado y tenés la extrema derecha por el otro. Ninguno de los dos van a tener la masa crítica para lograr las reformas que son necesarias, ¿no? Entra por ahí caminando Milei, ¿qué le decís? Mucha suerte. Y eso que él me ha insultado en todos los idiomas y en todos los colores, ¿no? Creo que hay que dejar atrás esos insultos. Entra por ahí Massa. Mucha suerte. Entra por ahí Mauricio Macri. No, tengo muchas cosas para decirle a Mauricio. A veces se las digo por chat y otras veces no. Me parece que, a ver, estamos sufriendo en gran medida ese falso paso al costado que dio él cuando dijo que no iba a ser candidato. Yo creo que ese es el origen de que haya desaparecido ese centro al que yo hacía referencia antes. Para mí el candidato natural a seguir con la tarea de Mauricio era Horacio Rodríguez Larreta, por
miles de razones objetivas, haciendo referencia al danés que nos viene a preguntar, ¿no? Horacio estuvo 8 años en la gestión diaria de la ciudad de Buenos Aires. O sea, Mauricio no hubiera sido ni el 10% de los resultados que tuvo en la ciudad si no lo tenía Horacio, ¿no? Lo natural en cualquier, digamos, espacio político que tiene éxito, ya sea a nivel local o a nivel nacional, cuando llega el momento de la sucesión, y bueno, ¿no sería natural que la persona que tuve al lado y fue mi mano derecha y que me acompañó? Bueno, hay que preguntarle, más que decirle, yo le preguntaría a Mauricio, ¿qué pasó que la ficha natural para la sucesión, que era Horacio, no te cuajó? Porque eso nos desordenó todo y no estoy haciendo una adjetivación ni juicio de valor sobre Patricia, que creo que tiene otras capacidades. Pero sí te digo, y lo sé, y lo viví en carne propia, porque yo el año pasado, que era un año fuera de campaña, a mí me gustan mucho los años que no son electorales, claro. recorrer. Y lo que yo recogía en esos recorridos, lo primero que me decían era, no se peleen más. Y era muy interesante, porque la sensación que tenía, yo por lo menos veía dentro de, digamos, el escenario de la dirigencia política, yo no creo que haya sido una pelea tan encarnizada entre Horacio y Patricia, ¿no? Pero lo que se transmitió hacia la sociedad es que era una pelea a muerte, ¿no? Y yo creo que eso nos hizo perder muchos votos. Es que pesa no solo la cuestión política, la formación, sino la psicología de los personajes. Obvio, es muy importante la psicología. En todo. Vos preguntabas hace un rato si te condiciona el aparato estatal. Lo que más te condiciona en todas las actividades, pero en la política también, es la psicología, ¿no? Vos fijate que hace 2 años, 1 año y medio, no había dudas de que el próximo presidente iba a ser Juntos por el Elegía Cambio. ministros, se escuchaba la elección de ministros. Y creo que ahí hay que hacer un mea culpa y hay que sentarse y hay que discutir cómo fue que le permitimos al peronismo, le regalamos al peronismo una oposición dividida, ¿no? Porque vos fíjate, Massa, todos dicen, ¿cómo avanzó entre las PASO y la general? Obviamente lo que pasó fue que en las PASO el aparato no jugó, o jugó para Milei, y en la general jugó como tenía que jugar. Ahora, Massa sacó menos votos, Massa con el peronismo unido sacó menos votos que Scioli con el peronismo dividido en el 2015. Es la peor elección de la historia del peronismo unido. Era el arco libre, ¿no? Y bueno, le preguntaría a Mauricio por qué la pateamos afuera. ¿Sí? ¿La pateamos Afuera. o la pateó? Bueno, me hago cargo porque soy parte del espacio, ¿no? Entra por ahí Alfonso Pratgay a los 16, con 40, 35 años de experiencia. ¿Qué le decís? Bueno, le paso varias enseñanzas para que no tenga que tropezar tanto como se tropieza cuando uno va creciendo, ¿no? Y le digo, de vuelta, ¿serás lo que debes ser o no serás nada? No. ¿Está haciendo lo que debe ser? Bueno, el resultado se va a ver al final del partido, ¿no? Pero sí, estoy conforme con la lucha que estoy dando. Y a propósito de partido, termina, nos morimos y ¿qué pasa? Nos espera alguien arriba, sí. Sí, claro. Nos esperan los viejos. Espero verlos. Y algún ser superior seguro que hay. ¿Qué aprendiste de tus viejos? Aprendes todo de tus viejos. Aprendes de las virtudes, aprendes de los errores. Eran muy diferentes los dos. El viejo ingeniero, mamá mucho más humanista, le gustaba la arqueología, la filosofía, la parapsicología. La vieja era la vibra de la emoción y el viejo la vibra de la obligación, ¿no?
se me fueron los dos en un espacio muy corto. Y bueno, pero los llevo siempre acá, están siempre presentes. Dice Woody Allen que solo hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Es? Sí, es. Sí, sí, claro que es. ¿Decirle edad o no? Sí, no tengo problema, sí. Estoy por cumplir 58. Te llevo soy un año más viejo. Mira, pero no se nota. No, ¿qué decir? Y a los 58, a los casi 60 y a los 18, la historia del placer físico pasa por ¿dónde? Él se va acomodando, por supuesto, pero me parece que pasa más por la intimidad, ¿no? A medida que vas creciendo es una experiencia mucho más completa, ¿no? Sí, creo que sí. Última, ¿a qué se parece cuando un hijo te dice papá te amo? Me vas a hacer llorar de vuelta. Está bueno llorar. Sí, no hay nada más lindo. No hay nada más lindo. Gracias por venir. A vos, Luis. Un placer Muchas verte. gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.